Hola mates, nos acercamos a la recta final ya de esta serie y en el capítulo de hoy, capítulo 6, vamos a aprender a cómo manejar una objeción. Y bien, como punto de partida me gustaría que comencemos definiendo qué es una objeción. Y bueno, pues una objeción básicamente son estas limitantes, estos obstáculos o contraargumentaciones que pudiera presentarnos nuestro interlocutor y los cuales nos van a impedir cerrar o lograr el cierre de la negociación. Y para ello es bien importante que aprendamos a identificar que hay ocasiones en las que estas objeciones pudieran presentarse como simples excusas o en otras como verdaderas razones fundamentadas por las cuales alguien no puede avanzar en la toma de una decisión. Y esto es bien importante porque, como lo he explicado en capítulos anteriores, si nosotros seguimos todo el proceso 5.0 que les he explicado paso a paso y de manera eficaz y con excelencia en la ejecución como estrategia, no deberían salir o no deberían presentar este tipo de objeciones. Sin embargo, si en algún punto, como les decía, se nos llegó a pasar algo, omitimos algún paso o no profundizamos lo suficiente, van a salir o van a surgir este tipo de objeciones y es bien importante que nosotros sepamos manejarlas de manera profesional y con tacto. Entonces, primero que nada, me gustaría explicarles que hay algunos tipos de objeciones diferentes y que es importante que los aprendamos a identificar. Un tipo de objeción, por ejemplo, son las objeciones negativas. Estas objeciones que se dan como una respuesta automática de un no por parte del cerebro y que regularmente se dan así porque la persona no quiere comprometerse a tomar una decisión. Es esta respuesta automática que a veces, sin haber analizado bien lo que te estoy diciendo, de manera pues ya en piloto automático digo no. También están las objeciones positivas. Estas objeciones son objeciones reales, verdaderas, objeciones que le impiden avanzar a la persona en la decisión, y regularmente estas se van a presentar en forma de preguntas o de dudas que van a mostrar que la persona tiene cierto interés en el producto, servicio, lo que sea que estemos vendiendo, pero hay algo que todavía no le queda suficientemente claro como para avanzar. Después están las objeciones prejuiciosas, que estas objeciones, digamos que son juicios o ideas anticipadas que se genera una persona, o en este caso nuestro interlocutor, hacia nosotros o hacia nuestra empresa o hacia el producto o servicio que nosotros vendemos, y genera esos prejuicios regularmente porque antes ya ha tenido malas experiencias comprando otro tipo de servicios, productos o ideas similares a las que le estamos presentando. Después están las objeciones que yo le llamo ya como tal los pretextos, estas objeciones que realmente son patadas de ahogado, por llamarlo de alguna manera, en donde la persona pues realmente no representa cierto interés en lo que estamos ofreciendo, no supimos detectarlo nosotros al inicio y la verdad es que te dice cualquier cantidad de mensadas con tal de zafarse de la toma de la decisión. Ahora, ojo, estos pretextos también suelen darse mucho porque hay algo que yo creo que es endémico de México y es que nos cuesta decir que no sabemos decir que no, y a veces nos da pena, y regularmente nos da pena decir que no me alcanza. Entonces, cuando esto sucede regularmente suelen surgir este tipo de objeciones pretexto. Por no decirte, sabes que no me alcanza, no está dentro de mi presupuesto porque me da pena decirte que estoy jodido, que no me alcanza, a lo mejor no está en mi presupuesto y quiero algo más barato, te aviento cualquier tipo de babosada. Y también se pueden presentar, yo le llamo estas lacrimógenas, ¿sabes? La gente es bien creativa y te empieza a platicar historias súper tristes, así bien chorote, que te das cuenta luego que es choro mareador. Bueno, cuando pase eso, sabrás que estás ante una objeción de pretexto. Y por último están las evasivas. Estas objeciones evasivas suelen suceder cuando estás con una persona que le cuesta tomar decisiones, que es insegura y que regularmente va a tratar de evadir la responsabilidad. Y las vas a identificar porque suelen aparecer frases como: es que yo no tomo la decisión, lo tengo que consultar con mi esposo, lo tengo que consultar con el perrito, con la abuela o con quien chingado se te ocurra que lo tenga que checar. ¿Ok? Ahora, una vez que identificamos ya estos tipos de objeciones, es importante que podamos aprender a manejarlas de una forma estructurada, y para eso les voy a explicar un subproceso que nos va a ir llevando paso a paso en cómo manejar una objeción. Son 5 pasos. ¿Ok? El primer paso es escucha la objeción completa. Y aquí es bien importante
¿Por qué? Porque regularmente como vendedores e incluso como personas, como humanos, solemos interrumpir a la gente cuando nos están transmitiendo algo y más cuando es una objeción o cuando es un debate. Entonces es bien importante aquí, no interrumpas a tu interlocutor, déjalo que hable y se exprese de manera clara. Ese es el primer paso. Después es reconoce la objeción y empatiza. ¿A qué me refiero con esto? También regularmente cuando estamos ante una situación en donde alguien nos rebate algo, nos contraargumenta algo, lo primero que queremos hacer es otra vez contraargumentar y decir, no, mira, yo tengo la razón y demás, y esto es un error absoluto. Si nosotros hacemos esto, no vamos a lograr cerrar ningún tipo de negociación. ¿Qué es lo que debemos hacer? De entrada es decirle a la persona, te entiendo, yo te comprendo, utilizar esta frase tal cual, yo te entiendo, yo te comprendo, lo cual haga saber, oye, de entrada lo va a meter en un estado de shock porque el cerebro no está preparado para ese tipo de respuestas. Él sí está preparado para una respuesta de por qué no y fíjate que sí y demás, pero no está preparado para un oye, te entiendo y créeme que sé lo que me estás diciendo y estoy de acuerdo contigo. Es el primer paso y después repite la objeción que él te puso palabra por palabra. Por ejemplo, yo te entiendo, yo sé que es bien importante tomar decisiones y consultarlas en pareja, por decir algo. De esa manera le vas a transmitir que realmente lo quieres ayudar, su cerebro se va a relajar, pero además va a entrar en un estado de shock porque no está listo para ese tipo de respuestas. Imagínate esto, tú aquí en este video te estás capacitando y te estás preparando para poder vender más, para poder tener mejores relaciones interpersonales, para ser más persuasivo, pero no me imagino a los clientes ahí en su casa en YouTube viendo videos de cómo batear vendedores. La verdad es que eso no va a suceder y por eso es que hay que aprovechar este momento, la empatía, a tu favor, ¿ok? Porque ya ganaste cierto terreno otra vez con él en el decirle yo te entiendo lo que me estás diciendo. El tercer paso es aclarar, ¿ok? ¿Y a qué se refiere aclarar? Justo a no suponer o dar por hecho que hemos entendido lo que él me está queriendo decir. Acuérdense, la comunicación es bien compleja y a veces como personas cuando no sabemos comunicarnos bien tendemos a decir muchas burradas, pero no somos precisos ni asertivos. Entonces, aquí lo que yo te sugiero es que antes de avanzar, le digas con esta frase tal cual. Y bien, dime, ¿a qué te refieres exactamente cuando me dices qué? Y la objeción que él te haya puesto. Por ejemplo, ¿a qué te refieres exactamente cuando me dices que lo tienes que consultar con tu esposa? Y de esa manera evitamos suponer o dar por hecho algo que en mi entendido pudiera ser. Y también nos va a dar información más profunda que un simple lo tengo que consultar con mi esposa. Te va a lo mejor a dar más información acerca de exactamente qué cosas tiene que consultar con ella. Te va a explicar, pues es que fíjate que ella es la que administra el dinero o X cosa, ¿ok? El siguiente paso es descubre y aísla. Aquí lo que tenemos que lograr, por un lado, es identificar si el prospecto tiene más objeciones o es la única objeción con la que estamos trabajando. Y una vez que identifiquemos esto, es poder comprometer al prospecto, en este caso, a avanzar si yo le resuelvo de manera exitosa esas objeciones, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero puedes utilizar la siguiente pregunta que es, y bien, dime, ¿ese es el único inconveniente que tienes en este momento por el cual no realizas la compra del producto o servicio? Y si es así, en este momento, si yo te puedo ayudar a resolver ese pequeño detalle, tú sí realizas tu compra, ¿cierto? Entonces, si se fijan, lo que estoy haciendo es identificar que sea la única objeción, porque hay veces que cuando no identificamos esto a tiempo, resolvemos la objeción y luego él te saca otra. Y luego resolvemos la objeción y te saca otra. Entonces, si aquí identificamos que es la única objeción, podemos avanzar al compromiso de, si yo te la resuelvo, entonces, en este momento, avanzamos con la compra, ¿cierto? Y si no es la única objeción, lo que tenemos que hacer es descubrir cuáles son las otras objeciones desde ahí y poder empezar otra vez desde el paso número 1 para irlas trabajando una por una y resolverlas, ¿ok? Y que no se te junten al final. Y por último está responde y evalúa. ¿Qué significa responde y evalúa? Es una vez que ya conozco su objeción, que ya la tengo clara, sé que es la única, que ya generé un compromiso con él de que si se la resuelvo, él compra, lo que tengo que hacer es encontrar el beneficio de mi oferta que conecte perfecto con esa objeción y después me voy a apoyar del método CVBR y la técnica del apilamiento para poder comentar ese beneficio específico que resuelve su objeción. Después hago la medición de intención de compra y por último hago el cierre de la venta. Y bien,
de manera muy simple, ese es el proceso para manejar una objeción. Si se fijan, es algo bien básico. Y sé que a lo mejor algunos de ustedes se quedan ahorita como de, what the fuck? Pero no se preocupen, les voy a poner un ejemplo, digamos, más aterrizado para que vean cómo se utilizarían estos pasos ya en un ambiente más profesional, ¿ok? Vamos a suponer, en un caso hipotético, yo trabajo en una agencia de viajes y una vez que ya le terminé de presentar la oferta, incluso hice la medición de intención de compra con el prospecto, pasa lo siguiente, ¿ok? Para este ejemplo o caso hipotético, el cliente se va a llamar Axel. Y bien, Axel, muy bien, después de todo lo que te he presentado hasta aquí, el siguiente paso pues es que hagas el pago de tu reservación. Y Axel me dice, ¿sabes qué, Angelo? La verdad es que antes de poder avanzar a hacer cualquier pago, tomar la decisión, me gustaría bien analizar la propuesta y hacer números. Claro, Axel, yo te entiendo. La verdad sé que este tipo de decisiones no son decisiones que se deban tomar a la ligera, especialmente cuando hablamos de temas de viaje. Déjame contarte que hace un año más o menos, un año, 2 meses, yo tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje a Europa y la verdad es que pasé por una situación similar. En ese momento yo me acuerdo que me estaban diciendo que tenía que hacer el pago de la estancia en el hostal en el que me iba a quedar. Y pues la verdad es que yo tenía ciertas dudas todavía de si realmente me iba a alcanzar y si realmente pues era un lugar de fiar y demás. Entonces la verdad es que ahí lo que me ayudó mucho fue poderle externar todas mis dudas de manera bien sincera a la persona y que también la persona que me atendió supo resolverlas de forma muy clara y muy específica, y de esa manera, una vez resueltas, pude tomar una decisión sintiéndome seguro que realmente era lo que quería y lo que me convenía. Y pues créeme, no te puedo contar la de experiencias padres que viví en ese viaje, nunca se me van a olvidar. Creo que viajar es una de las cosas que, híjole, no tiene precio, es algo que nunca se te olvide, que te marca de por vida. Entonces, sí te entiendo perfectamente. Pero bien, me gustaría saber exactamente a qué te refieres, Axel, cuando me dices que quieres analizar la propuesta y que quieres revisar tu presupuesto. Ah, sí, fíjate, es que la verdad, Angelo, no estoy seguro de que realmente me vayan a cumplir todo lo que tú me dijiste ahorita, y especialmente que me vayas a respetar los descuentos de los que me hablaste, porque la verdad es que lucen descuentos muy padres, pero pues la verdad es que sí necesito ver bien antes de avanzar que sí, que vaya a ser cierto. Ok, Axel, me imagino que ese es el único inconveniente que tienes en este momento por el cual no realizas el pago de tu reserva, ¿cierto? Sí, Angelo. Muy bien. Si en este momento yo te puedo resolver ese pequeño detalle, tú harías el pago de tu reserva, ¿verdad? Sí. Ok. Déjame platicarte, Axel, que en Angeloaded Travel nosotros contamos con un proceso de reservación bien estructurado en donde le transmitimos por escrito a nuestros clientes todas las condiciones de la oferta que les acabamos de explicar y de los precios. Y eso va por escrito en donde nos vamos a comprometer a realmente cumplir con ello. Y en tu caso específicamente, Axel, que me dices que lo que tú necesitas es analizar bien, por un lado, la propuesta, pero también hacer números sobre tu presupuesto y saber que no te vayas a quedar corto o desmonetizarte para este viaje, yo te propongo lo siguiente. Te puedo enviar el contrato para que tú lo revises con comodidad y sin prisa, sin presión, y además hagas los números que tengas que hacer, saques las cuentas que tengas que hacer, y de esa manera puedas tomar una decisión más pensada. Ahora, lo que sí debo ser claro contigo: si tú no haces el pago de tu reservación antes del 6 de marzo, yo ya no podré respetarte el 25% de descuento del cual te hablé hace un rato. Ahora, ¿qué se me ocurre? En este momento podrías hacer el pago de tu reservación, yo te mando el contrato para que tú lo analices, hagas los números que tengas que hacer, y si por alguna razón, una vez pagada la reservación, revisas y algo no te late o de pronto tu presupuesto no te da, sin problema nosotros te podemos hacer el reembolso íntegro de tu dinero, pero si no arriesgas a perder el descuento que te estoy platicando, porque además de la fecha límite que me dan para dar descuentos, pues hay lugares limitados. Entonces, ¿qué te parece? De esa manera te hace sentir mucho más seguro de hacer tu reservación ahorita, ¿verdad? Sí, Angelo, definitivamente. Y bueno, Axel, bueno, pues entonces vas a realizar el pago de tu reservación en efectivo o con tarjeta. Y bien,
Ahí en el ejemplo al final utilicé un cierre alternativo, que en el siguiente capítulo les voy a explicar cómo utilizar este tipo de cierres. Pero si se fijan, es un proceso bien estructurado en donde yo no entré en debate en ningún momento con Axel, ni le dije, no hombre, estás remenso, ¿por qué desconfías? Ni mucho menos. Sin embargo, sí lo fui llevando de tal manera que le hice saber que hay una solución para todo siempre y cuando pues, nos entendamos, ¿verdad? Dicen que entre magos no nos leemos la mano, entonces eso es bien importante entender. Y en conclusión, para mí, este proceso de manejar objeciones no es un proceso en donde nosotros queramos decirle al cliente o supongamos decirle al cliente que nosotros tenemos la razón y que él está mal. De hecho, lo que estamos haciendo aquí es utilizar el principio de la dialéctica de Hegel, que propone lo siguiente: siempre existe una tesis, después hay una antítesis y después viene una síntesis, ¿ok? Que resuelve esa antítesis. Y ya sea, a lo mejor van a estar diciendo, tus filosofadas, Ángelo, no te entendí ni madre. No se preocupen, se los explico con un ejemplo que además escuché en un podcast, el podcast de Diego y Farid, que les recomiendo por cierto, y lo explico así. Digamos que mi premisa es, el agua es un líquido. Y de repente llega este típico güey, criticón, hater, Contreras, ya saben, no manches, Ángel, el agua no es un líquido si lo pones a menos 0 grados bajo cero, o si lo pones a más de 100 grados centígrados, porque si lo pones a bajo cero es un sólido y si lo pones a más de 100 grados centígrados se vuelve un gas. Y esa sería la antítesis. Así es como siempre me imagino la voz de los haters, pero bueno. Y entonces la síntesis sería, ok, entonces en un ambiente o en una temperatura entre los 0 y los 100 grados, el agua es un líquido. Y listo. Si se fijan, en ningún momento estoy contradiciendo a esta persona o la antítesis, ni la estoy descartando por completo, pero tampoco estoy diciendo que mi premisa inicial, es decir, mi tesis, es errónea. Lo único que estoy haciendo es conjuntar los dos puntos de vista, amalgamarlos y después llegar a una síntesis, que es una combinación de ambos aspectos o de ambas perspectivas, pero que al final terminan aclarando que a lo que yo me refería es que en un ambiente normal, en un ambiente controlado, en un ambiente en donde la temperatura es temperatura ambiente, el agua es un líquido. Claro que si existen condiciones climatológicas excesivas, es decir, a más de 100 grados o a menos de 0 grados, pues sí, cambia el estado de la materia del agua. Pero bueno, esa es una manera muy simple en la que nosotros podemos usar la dialéctica de Hegel para las conversaciones. Y créanme, si supiéramos todos utilizar este principio, ya ni les quiero contar la cantidad de persuasión que podríamos generar en nuestras interacciones de cualquier ámbito y con cualquier persona. Y bien, mates, con eso me despido. Espero que tengan un día fregón y lleno de éxito.